El día de hoy vamos a hablar sobre el documento soporte en adquisiciones efectuadas, factura de venta y documento equivalente. Entonces, para poder tomar este tema y para poder entender todo el universo que tiene el tema de documento de soporte electrónico y todo lo que tiene que ver con todos los cambios normativos que vienen adelantándose, sobre todo por tema de DIAN, impuestos, soportes y demás, vamos a tener un temario que va a ser unas definiciones muy importantes para entender por qué nos están pidiendo el documento equivalente. Para esto debemos entender qué es la factura de venta, qué es un documento equivalente y qué es un documento soporte. Agradezco por favor a todas las personas mantener micrófonos y cámaras apagados para que no nos genere interferencia. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Cuénteme. Aló, muy buenos días, ¿me están escuchando? Sí te escucha. Sí, señora. Sí, señora, Buenos días. Ok, perfecto. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Vamos a tener una sesión de preguntas y comentarios al final de toda la presentación. ¿Ok? Entonces, les agradezco mantener silenciados sus micrófonos y al final de la presentación vamos a tener un segmento para todas sus preguntas. ¿Listo? Gracias. Entonces, estábamos mirando el temario del día de hoy. El día de hoy, para poder entender todo el tema sobre el documento equivalente, vamos a mirar unas definiciones no solamente del documento equivalente, sino de todos los documentos electrónicos que la DIAN ha solicitado, ha emitido y ha puesto en circulación hasta la fecha de hoy. Y vamos a mirar todos los antecedentes de nuestro documento soporte en adquisición efectuada a sujetos no obligados. Vamos a ver cuándo se usa, quiénes lo deben utilizar, cómo lo deben utilizar. Vamos a mirar cuál es el calendario de implementación que la DIAN tiene para este documento, cómo lo tenemos que estar utilizando actualmente y cómo lo vamos a utilizar a partir de las fechas de implementación. Y vamos a revisar todo el material de apoyo que tenemos en emisión para ustedes y cómo con emisión ustedes van a poder cumplir absolutamente con toda esta normatividad. Entonces, entrando en materia, lo primero que necesitamos hacer es un recorderis de definiciones y entender muy bien el sistema de facturación electrónica de la DIAN. El sistema de facturación electrónico de la DIAN es el universo o el grupo y conjunto de documentos que la DIAN ha elaborado. Esto es un tema que viene de muchos años atrás y hace parte de la desmaterialización de los documentos fiscales. Hace parte del tema de modernización de las entidades y hace parte de esa necesidad que tiene la DIAN de tener toda la información de lo que hacemos, incluso antes de que las cosas ocurran. Ahora las facturas de venta se emiten primero a la DIAN y luego finalmente al comprador. Entonces, dentro de este sistema de factura electrónica, la DIAN ha creado una serie de subprocesos que son la factura de venta, que está la factura de venta electrónica, y la factura de venta de papel, que ya únicamente es válida hoy en día en el país para soportar una contingencia. Si a la DIAN se cayó, tuve un problema en mi empresa, no puedo emitirle en ese momento a mi comprador la factura de venta, emito una factura de papel que luego se va a tener que convertir en un documento electrónico. Pero nuestras facturas de venta ya sí o sí son documentos electrónicos. Las facturas de venta soportan, por una parte, mis ingresos, que soy el que estoy emitiendo la factura,
Y por otra parte, soporta los costos y gastos deducibles de mi empresa y de las demás empresas en todo el tema de encontrar las utilidades fiscales y poder generar la base para los impuestos. Por lo tanto, todo este sistema de facturación electrónico es obligatorio para todos los que son responsables de renta, presentan renta y necesitan tomar y demostrar sus ingresos, sus costos y sus gastos. Por otra parte, tenemos el tema de los documentos soporte, que dentro del universo de los documentos soportes tenemos los documentos de nómina electrónica y el documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente. Y tenemos los documentos equivalentes. No todas las personas están obligadas a facturar electrónicamente y no todos mis costos y gastos estarán soportados con una factura electrónica. Solamente pueden no estar soportados los costos y gastos con una factura electrónica en aquellos casos explícitos que la ley me lo permite, que ya lo vamos a ver. Y finalmente, en tema de resumen de todo este sistema de facturación electrónica para la DIAN y temas que vienen más adelante y que igual en capacitaciones los vamos a tener para ustedes, está el tema del Radian. El Radian es ahora el portal en el que todos estos documentos y facturas van a tener que ser registrados a expensas de que esos documentos puedan tener una circulación, que esos documentos los pueda utilizar yo como títulos valores, que esos documentos tengan validez como documento soporte de mis costos, de mis gastos, que yo pueda negociar los documentos. Ya absolutamente todo se hace a través de la DIAN, con las plataformas de la DIAN y con soporte y conocimiento de la DIAN de todo esto. Para todo esto, la DIAN se apoya de empresas certificadas por la DIAN, que son las empresas que están avaladas y cumplen con todas las, con todos los requisitos de la DIAN para poder enviar estos documentos electrónicos a la DIAN. La forma de hacer el envío de todas estas facturas, nómina electrónica, documentos soporte, incluso algunos documentos equivalentes, es a través de un operador certificado como lo es Nodexto. Emisión tiene para ustedes todos los servicios para poder cumplir con esta norma. Ya teniendo claro qué conlleva y qué hace parte del sistema de facturación electrónica, entonces ya lo que podemos empezar a mirar es cuáles son los documentos equivalentes. El documento equivalente, es decir, que no es una factura, el documento equivalente a la factura, es decir, si no me presentan una factura de venta, ¿quiénes no me la presentan y por qué? Entonces, lo primero que tenemos son los sistemas de máquina POS. Los sistemas de máquina POS obviamente tienen toda una reglamentación, no cualquier empresa puede utilizar sistemas de máquina POS. Los sistemas de máquina POS están diseñados para aquellos establecimientos comerciales que tienen ventas masivas al público. Y sin embargo, estos documentos de sistema POS solamente son válidos para costos y gastos si yo los convierto en una factura electrónica. Es decir, un tiquete de máquina POS hoy en día no es un soporte para costos y gastos deducibles de nuestra renta. Recordemos que todo esto nos lleva a que la DIAN conozca cuál es la base de nuestro impuesto de renta y poder generar los impuestos que nos va a cobrar. Los sistemas de máquina POS superiores a 5 VTs, 190,000 pesos hoy en día, deben convertirse en una factura electrónica para que para el comprador el costo y el gasto sea deducible. Luego tenemos los otros documentos, como son las boletas de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros. Poli, perdón, no se está viendo nada en la proyección de la pantalla, sino el escritorio de tu computador. Ay, discúlpame, no sé por qué se salió. Gracias. ¿Me confirmas, por favor? Sí, señora, ahora sí se ve.
Listo, entonces voy a devolverme un poquito para que miremos el tema de sistema de facturación electrónica. Igual todos estos soportes lo tienen ustedes al final de la reunión, pero pues para que lo miremos. Y estábamos hablando sobre los documentos equivalentes. Los documentos equivalentes, entonces, tenemos el sistema POS, la boleta de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto de nuestras inversiones en bancos, fiducias, fondos mutuos de inversión, fondos de pensiones y fondos de cesantías, el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, el documento de juegos localizados, la boleta o fracción formulario de juegos de suerte y azar, el documento expedido para el cobro de peajes, el documento de operaciones a la bolsa de valores, el documento de operaciones en la bolsa agropecuaria y otros commodities que existan, los documentos expedidos por los servicios públicos domiciliarios, la boleta de ingresos a espectáculos públicos y nuestro famoso documento equivalente electrónico. Aun cuando todos estos no necesitan una factura electrónica, cada uno de ellos debe cumplir con cierta normatividad, pues igual para que en el momento en que yo como empresa me los vaya a tomar como costo y deducción, sea válido. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de ellos corresponden, a excepción de los tiquetes de viajes y demás, pues a actividades que generalmente una empresa no se las toma como costos y gastos deducibles de su actividad ordinaria, porque debemos recordar que para que los costos y gastos sean deducibles de mi empresa, además de deber cumplir con facturarlos, con recibir el documento electrónico, con darle aceptación ahora con la nueva normatividad que existe, pues también tengo que tener en cuenta que el mismo tenga causalidad o que tenga que ver con el objeto de mi empresa. Por lo tanto, muchas de estas cosas como los juegos de suerte y azar, los juegos localizados, el tema de espectáculos públicos, a menos de que mi empresa se dedique a un tema comercial y de eventos, pues no serán costos dentro del tema de una empresa. Ya teniendo entonces claras estas definiciones y ya teniendo claro en dónde estamos ubicados y por qué necesitamos saber sobre el tema del documento soporte en adquisición a sujetos no obligados a expedir factura, entonces lo que podemos hacer es definir como tal nuestro documento electrónico, nuestro documento equivalente electrónico. ¿Cuándo lo utilizo? ¿Cómo lo utilizo? ¿Y para qué lo utilizo? Entonces, con el documento electrónico con el documento equivalente tenemos unos antecedentes y es que el documento equivalente no es algo nuevo. El documento equivalente era un documento que ya se solicitaba anteriormente. Lo que pasa es que la DIAN no nos estaba pidiendo un control y mucho menos emitírselo a ellos. Pero nosotros ya en nuestra empresa, para aquellas personas que no nos presentaban una factura, las famosas cuentas de cobro, debíamos elaborar un documento equivalente en papel. La cuenta de cobro no tiene ninguna validez como soporte de los costos y gastos deducibles. Y lo mismo, el hacer el documento equivalente no cumple el total de los requisitos para que el costo y el gasto sea deducible. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que cumplir con pedir el RUT, con pedir la seguridad social, con que el costo y el gasto sea procedente de acuerdo a la actividad que tiene mi empresa, con que yo esté bancarizado, con que los pagos los haya hecho de una forma adecuada y así todo el universo de requerimientos que hace la DIAN para este tipo de actividades. Pero finalmente, el 30 de diciembre del 2021, la DIAN nos expide una resolución que es la resolución 167, donde se reglamenta todo lo relacionado con el documento soporte en adquisición efectuada a sujetos no obligados a expedir factura de venta. Ok, señores DIAN, mis costos y gastos tienen que estar soportados con una factura de venta. Pero si yo tengo proveedores o prestadores de servicio que por su condición tributaria actual no están obligados a facturar aún,
porque sus ingresos no cumplen, porque su objeto social no cumple, por la razón que sea. ¿Cómo hago para que esos costos ustedes me los tengan en cuenta como deducibles para mi renta? Entonces ellos nos dicen, ok, para hacer esto, ustedes deben empezar a cumplir una serie de normas y empezar a cumplir una serie de requisitos con relación a la forma como se elabora ese documento equivalente. Como la persona a la que ustedes les están adquiriendo bienes o servicios no está obligada a facturar, por lo tanto no le va a avisar a la DIAN de sus ingresos, son ustedes, señores compradores, los que están obligados a informarnos el hecho de ese costo y ese gasto y por lo tanto pues el ingreso para la tercera persona. Porque así sea yo el que reporte, pues finalmente el ingreso para esa tercera persona va a quedar registrado ante la DIAN. Y en esta primera resolución, la 167 de diciembre del 2021, nos habían dicho que a partir del mayo del 2022, todos los costos y gastos tenían que estar soportados o con factura electrónica o un documento equivalente electrónico. La DIAN, en su afán de sacar todo el universo de documentos electrónicos en línea, obviamente arrancó el año con demasiados retos: factura electrónica, nómina electrónica, documento equivalente. Pero para esto, pues existen una serie de anexos técnicos y una serie de pruebas que deben surtirse entre la DIAN y nosotros, los operadores autorizados, para que finalmente la información que ustedes deben enviar, que nos entregan a nosotros a emisión a Nodexo como operador certificado ante la DIAN para informarle las cosas, pues deben ser unas pruebas que nos den éxito total y absoluto, que funcionen en línea, que no se caiga, que la información sea clara, completa, precisa y oportuna. Y la DIAN no ha logrado eso. Entonces, finalmente, el 29 de abril, un día antes de que se cumpliera todo el tema y con todos estresados porque cómo lo íbamos a hacer, expidieron la resolución 488, donde establecen una nueva fecha de implementación, 1 de agosto de 2022. El 1 de agosto del 2022, todos debemos coger nuestros documentos equivalentes y los debemos volver electrónicos y se los debemos seguir enviando sucesivamente a la DIAN como electrónicos. Esa es la fecha máxima. En teoría ya deberíamos tener el portal habilitado y listo para estar enviando los documentos electrónicos, porque no es bueno dejar todo para última hora. Pero aún hoy, 30 de junio del 2022, a un mes de comenzar con esta fecha, la DIAN aún no tiene el sistema listo, es decir, las pruebas que nosotros como operadores certificados, Nodexo está realizando con la DIAN y todos los demás operadores certificados, aún no salen completamente exitosas. Por lo tanto, todavía ustedes no pueden estar enviando los documentos electrónicos a la DIAN. Pueden estar haciéndolos, los pueden estar formando, lo deben estar haciendo, ya vamos a mirar la reglamentación, pero todavía no se lo podemos enviar a la DIAN. Esperamos que antes del 1 de agosto lo podamos hacer para que el 1 de agosto esto no se vuelva, como siempre, un atasco de información con la DIAN, unido a nómina, a facturación electrónica y a las demás reglamentaciones que van entrando. Entonces, para que estemos claros y pues para que ustedes también sepan en dónde consultar las cosas, tenemos un marco normativo que nos dice qué, cómo, cuándo y por qué debemos hacer este documento electrónico. Ese marco normativo en fechas, como decíamos, arranca desde el 2020, en mayo del 2020 con la resolución 042, la DIAN desarrolla todo su sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y dicta otra serie de disposiciones
en tema al sistema de facturación electrónica, como son los anexos técnicos para la factura, para la nómina, para las notas débito, para las notas créditos y para los documentos equivalentes. Digamos que ese es el primer acercamiento a todo este universo de documentos equivalentes. Posteriormente, en febrero del 2021, con la resolución 012, se modifican y adicionan algunos artículos a esta resolución 042. Como siempre, quedan cojas y les faltan cosas. Y se establecen otras disposiciones diferentes. Todo querían que saliera ya y ya se empiezan a dar cuenta que el tiempo no les va a dar. El documento soporte, lo que es con el RU a partir del 1 de agosto. Gracias. ¿Me ayudan, por favor, silenciando micrófonos? Ya al final hacemos preguntas. Muy amables. Y finalmente tenemos la resolución 167, que es en la cual se implementa y desarrolla el sistema de facturación electrónica, la funcionalidad del documento soporte como tal, documento soporte en adquisición efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta. Aquí tengo que ser muy clara, y este documento soporte lo utilizamos cuando le estoy comprando bienes o servicios a una persona que no está obligada a facturar electrónicamente. No lo voy a utilizar, es que le compré puntillas al señor de la esquina y no me entregó factura, o se me olvidó pedirle la factura, y para que el costo y gasto sea deducible, yo entro y informo un documento equivalente. No, solamente lo creo cuando al que le compré no está obligado a facturar. No es que si se me olvidó pedir la factura o no tengo la factura, acudo al documento equivalente electrónico y informo mi costo y mi gasto para que la DIAN me lo acepte. Eso lo debemos tener muy claro. Y luego tenemos la resolución 0488 del 29 de abril, que es en la que decimos que se modifican el artículo 6 de la resolución 167 y nos dice que el nuevo plazo es el 1 de agosto del 2022. Y con todo eso y en todas esas resoluciones que nosotros estamos resumiendo aquí para ustedes, nos dice qué debo hacer, cómo lo debo hacer y dónde lo debo hacer. Entonces vamos a mirar finalmente las grandes preguntas que tenemos. ¿Cuándo se usa y para qué se emite? ¿Qué beneficios tiene usarlo? ¿Quiénes lo deben emitir? ¿Cuándo se deben emitir? ¿Y cuál es su calendario de implementación? El calendario de implementación ya lo vimos. El calendario de implementación es que hoy en día tenemos una norma que dice que a partir del 1 de agosto del 2022, todo costo y gasto que yo tenga como persona natural o como persona jurídica, que me vaya a tomar en mi declaración de renta como deducible y que se realizó con una persona que no está obligada a facturar electrónicamente, debo enviarlo de forma electrónica a la DIAN. Hoy en día debemos estar haciendo el documento equivalente de forma manual, pero debemos tenerlo y debemos estarlo usando, ¿no? Y tenerlo allá guardadito en nuestros soportes. Si tenemos alguna revisión de la DIAN el día de mañana, pues que ese documento exista ya dentro de mi comprobante de egreso, dentro de mi causación. ¿Cuándo se usa y para qué se emite? Entonces, como estábamos mirando y como les expliqué, lo expide el comprador para documentar las transacciones que den lugares a costos y deducciones o a impuestos descontables, por medio de un documento que tiene una numeración autorizada por la DIAN. Nuestro canal de Facebook. Ahí queda la grabación completica para que puedan acudir a ella. Gracias. ¿Me pueden ayudar con micrófonos? Muy amables. Y a partir del 1 de agosto se debe generar y transmitir a la DIAN todos los facturadores electrónicos contribuyentes del impuesto a la renta y complementario Se fue el audio. Juliana, te silenciaron. No se te abre el micrófono nuevamente. No se te escucha nada, Juliana. Muchas gracias. ¿Ya me están escuchando?
Sí, señora. Ok, perfecto. ¿Y ya están viendo bien mi pantalla? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Estábamos hablando de cuándo se usa y para qué se emite. Entonces, estábamos diciendo que se usa, como ya hemos visto, cuando le compro bienes o servicios a una persona que no está obligada a facturar. ¿Y para qué? Pues para que esas compras que yo efectúo sean deducibles de mi impuesto de renta. Y para los responsables del IVA también están obligados a llevarla. Claro, si la persona no está obligada a facturar electrónicamente, muy seguramente no me va a cobrar IVA. Pero porque una persona responsable de IVA obligatoriamente es facturador electrónico. Pero sin embargo, la nota dice que están obligados todos los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios y los responsables del IVA. Entonces, independiente del régimen en el que yo me encuentre, si soy responsable de IVA, debo hacer mi documento equivalente. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues que esas deducciones la DIAN no me las va a utilizar. ¿Qué beneficios tengo? Pues el beneficio es muy simple. Me permite documentar las operaciones y me permite que el costo y el gasto sea deducible de mi declaración de renta. Como decíamos, es uno de los requisitos para que los costos y gastos sean deducibles de mi renta. ¿Quién lo debe emitir? Ejemplo práctico. Contrato al señor para que venga y me haga la reparación del timbre de la oficina. Y el señor me dice, es que yo no tengo factura electrónica, le hago una cuenta de cobro, le firmo un recibo. Yo no le debo pedir el documento equivalente al señor. El que debe elaborar el documento equivalente soy yo como comprador. Entonces, el que lo emite es el comprador de los bienes o servicios. Es el responsable de emitirlo. ¿Cuándo se emite? El documento soporta en adquisición efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta. Debe transmitirse para validación de la DIAN en el momento en que se lleve a cabo una de las operaciones que se adquirieron bienes o servicios, a más tardar el último día hábil de la semana en que se llevaron a cabo las operaciones acumuladas semanalmente. Entonces, miren, siempre que yo tenga bienes y servicios con una persona, debo hacer un documento equivalente. Ustedes ya deben tener en sus empresas los formatos de documentos equivalentes, que ya ahorita lo vamos a mirar, qué debe cumplir, cómo debe cumplir y qué requisitos debe tener. Ahora, a partir del 1 de agosto, lo tenemos que empezar a enviar a la DIAN. Ya no lo tenemos que hacer como con la factura electrónica, que primero le mando la información a la DIAN y luego sí sigo con todo mi proceso de venta. No, en este caso la DIAN me está diciendo, usted debe realizar, usted debe emitir el documento cada vez que haga una transacción con una persona no obligada a facturar. Me debe enviar la información a la DIAN, me la debe enviar pues en el momento en que hace la transacción o a más tardar al final de la semana de las transacciones. Es decir, semanalmente me pongo como tarea los viernes en la tarde mirar qué compras efectué durante la semana a no obligados a facturar y emito los documentos equivalentes a la DIAN. Y a más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a cabo las operaciones, debo tener todo esto enviado a la DIAN. ¿A partir de cuándo? A partir del 1 de agosto. Hoy en día, ¿qué debo estar haciendo yo para cumplir con la norma? Hoy en día, 30 de junio del 2022, todos ustedes tuvieron que haber solicitado ante la DIAN una numeración de facturación de documento equivalente. Exactamente igual que se entra y se solicita los prefijos y la numeración de la factura electrónica, que la DIAN me emite un documento en donde me da un código
de mi facturación electrónica unos rangos de numeración y unos rangos de fecha, exactamente el mismo procedimiento se debe hacer y se debe hacer desde hace 3 años atrás para mi documento equivalente. En este momento debo tener una numeración de facturas de documento equivalente en papel autorizada. Debo llevar un control consecutivo de ese documento, lo debo tener en papel o de forma electrónica, ¿no? Toda esta modernización también nos ha llevado a minimizar costos y gastos. Entonces, no necesariamente el documento equivalente lo debo tener impreso. Con pandemia, muchas empresas nos virtualizamos y muchas transacciones finalmente están en mi software contable o están en unas carpetas en Drive, en Dropbox, en la nube, donde ustedes las quieran tener de forma electrónica para no llenarnos de tanto papel. Es válido tenerlo así, pero yo debo tener ese documento guardado y archivado de acuerdo a las políticas que tengo de manejo de documento y correspondencia contable en mi empresa para que sea soporte de mi costo y mi gasto. ¿Cuáles son las condiciones para emitir el documento equivalente? Entonces, las condiciones y las características que debe tener un documento soporte en adquisición efectuadas a no obligados a facturar. Vamos a mirarlo. Este es un modelo que tenemos para ustedes desde emisión. Puede ser un modelo un poco parecido a lo que se va a generar cuando sea electrónico después de que la DIAN termine de colocarnos todas las condiciones y las pruebas terminen saliendo aceptadas, pero finalmente digamos que todos deben cumplir lo mismo. El documento en papel y el documento electrónico, la única diferencia que van a tener es que cuando este documento se convierta en electrónico, al igual que la factura de venta, nos va a generar unos códigos de aceptación entre la DIAN y unos CUFES que vendrán impresos en el documento y que serán mi soporte de que le informe a la DIAN las cosas. Por lo demás, el documento soporte en adquisición efectuada a sujetos no obligados a pedir factura de venta o documento equivalente, de acuerdo a lo que dice el artículo 771 en raya 2 del Estatuto Tributario, debe cumplir con una serie de características para que sea válido y las debe cumplir todas. Así como estamos ya acostumbrados a revisar que una factura de venta cumpla con todos los requisitos que dice el Estatuto Tributario, con el documento equivalente debemos hacer lo mismo. ¿Cuáles son esos requisitos? Entonces, empezamos con el artículo 161412 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016. Ahí es en donde el numeral 1 nos está diciendo todo lo que tiene que cumplir este documento. Entonces, lo primero que nos pide el numeral 1 es que esté denominado expresamente como documento soporte en adquisición efectuada a no obligados a facturar. Ya no puede decir documento equivalente como lo teníamos antes de la resolución 167. Antes nosotros teníamos los documentos equivalentes, los teníamos preimpresos o teníamos por allá una tablita de Excel en donde íbamos llevando el control. Hoy en día debemos revisar que esos documentos que estamos haciendo en papel digan explícitamente documentos, soporte en adquisiciones efectuadas o no obligados a facturar. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que debe tener una fecha de expedición. Eso nos dice el numeral número 2. Entonces yo debo colocar la fecha de emisión, el día que realicé el documento. La fecha de expedición del documento y la fecha de relación del documento no tiene que ver con la fecha de prestación del servicio, pero pues finalmente por temas de organización y demás, pues generalmente yo le colocaré la fecha en la cual me prestaron el servicio. Pero también tenemos que tener en cuenta que al volverse un documento legal, debo mantener, así como debo mantener el consecutivo, pues debo mantener como una relación en fechas. Entonces, si se me olvidó hacer el documento del señor que me arregló el timbre el primero
y ya he hecho otros documentos, pues el documento que siga le voy a poner la fecha en la que lo hice y por allá en observaciones o donde quiera, pues voy a decir que el timbre lo arregló el señor el día primero. Después de tener el tema de fecha de expedición, el tercer punto es contener los apellidos, nombres o razón social y número de identificación tributario NIT del vendedor. Una de las cosas que los invito a que vuelvan costumbre es que tenemos que empezar a pedirle el RUT a todo el mundo. Si yo no solicito el RUT, los costos y los gastos después la DIAN me los va a devolver porque me va a decir que esa gente no existe en la DIAN. Y una de mis obligaciones como comprador es verificar que la persona que me está vendiendo esté inscrito ante la DIAN. Entonces, piden el RUT y con eso llenan todos los nombres del tercero y el número del NIT del tercero y la dirección del tercero. Estos datos son obligatorios y deben existir dentro del documento equivalente para que este sea válido. Si tengo contratos suscritos con los que no son residentes fiscales en Colombia, que no están inscritos en el RUT, el requisito del número de identificación tributario del NIT se entenderá cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no residente, igual que lo hacemos cuando vamos a reportar el tema de la exógena. El cuarto requisito que debe cumplir nuestro documento soporte es contener los apellidos y nombres o razón social y número de identificación tributaria de quien compra. Entonces, aquí debe estar identificada mi empresa. Igualmente, si quieren o no colocarle el logo, eso sí no es necesario. Nosotros lo pusimos para que se vea bonito. Ustedes deben tener identificado el nombre de su empresa, el NIT, la dirección y los teléfonos. Igual que lo hacemos con una factura de venta. El quinto requisito es que debe llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte que incluya un número, un rango, una vigencia autorizada por la DIAN. Como este es el de papel, pues obviamente debo tener la autorización de resolución y debo llevar un número consecutivo y debo llevar control con ese número consecutivo. Por lo tanto, es muy importante que esos datos los lleven ustedes muy en orden y sepan en cuál van, que lleven el orden no solamente numérico, sino como les decía hace un momento de fechas y tengan identificada toda esta información. Luego nos está pidiendo como sexto que tenga la descripción específica del bien o los servicios prestados, detallando el valor total de la operación, para lo cual yo debo colocar unidades, descripciones, precio unitario, precio total y por último discriminar pues el total de la operación, si realicé o no retenciones y el neto a pagar para que el documento me quede completo. Una cosa muy importante, no se preocupen. El documento soporte en adquisición efectuada no obligados a facturar, ni el documento equivalente que se utilizaba antes, que se llamara documento soporte, en ninguna parte nos están pidiendo que tenga la firma del que prestó el servicio. O sea, no pasa nada si el señor vino, me prestó el servicio y no me firmó el documento equivalente. La firma del prestador del servicio no es requisito para que mi documento sea válido. Muy importante el nombre, muy importante el tema del consecutivo, muy importante que ustedes entren y soliciten la numeración de factura de documento equivalente. Si no lo han hecho, pues ya de para atrás no se puede hacer nada porque la DIAN no me va a emitir una resolución de numeración con fechas anteriores, pero háganlo hoy y tengan la resolución de facturación por lo menos para los documentos en papel que generen estos 30 días que faltan a que entre el documento electrónico en vigencia. Nosotros hemos creado para ustedes este documento de soporte equivalente. Es un Excel que vamos a compartir con ustedes, los que están en la capacitación del día de hoy.
les vamos a compartir dentro de las memorias de este evento un ebook que hemos creado para ustedes con toda la información muy clara y muy completa y un Excel en donde ustedes puedan ir llevando mientras sale el documento electrónico avalado por la DIAN, puedan ir llevando este control de sus documentos soportes antes de el electrónico y pues obviamente Emisión Inodexo tiene para ustedes, una vez la DIAN le dé el aval al documento electrónico, todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan enviar de forma clara, oportuna, completa y muy bien enviada la información a la DIAN. ¿Tenemos preguntas hasta este momento? Ahora sí, por favor, todas las dudas que tienen, podemos estarlas haciendo. Por favor, el señor Alberto tiene la mano levantada. Voy a primero darle la palabra a las personas que tienen la mano levantada y luego miramos si hay alguna pregunta en nuestro chat. Entonces, invito al señor Alberto que por favor active su micrófono y nos haga su pregunta. Buenos días, colegas. Muy buenos días. La siguiente. ¿Qué pasa con los documentos que yo generé de enero a la fecha, antes de la resolución de habilitación de documentos de soporte? Los debes tener archivados con estas características que estamos viendo. Todavía estamos viendo mi pantalla, el documento, ¿cierto? Sí, todo lo que no sea documento todo lo que no sea documento electrónico debe estar soportado con un documento físico con estas características. Y lo ingresaría a partir de la fecha, de enero hasta hoy. No, el documento soporte electrónico empieza en vigencia y vamos a empezar a reportar lo que pasa del 1 de agosto en adelante. Del 30 de julio, del 1 de enero al 30 de julio, pues el soporte será el físico. No nos están pidiendo retransmitir información. Estamos en el año de transición, igual que como ocurrió con la nómina electrónica. Miren que la nómina electrónica la empezamos a enviar como desde octubre, los primeros que empezaron a enviar, y progresivamente, pero ya este año todos enviamos. Entonces, lo mismo. De enero a julio tendré documento equivalente físico soportando mis costos y mis gastos, y de agosto en adelante sí deberá ser electrónico para que me lo soporte. El señor Andrés tiene la mano arriba. Don Alberto ya le quedó claro, porfa bajamos manitas. Don Andrés Fernando tiene la mano arriba, puede activar su micrófono para la pregunta. Doña Lina Sandoval. Buenos días para todos. Buenos días, doña Lina, ¿cómo está? Muy bien. Quisiera preguntarte, bueno, desde que salió el tema de generar la resolución, pues nosotros hicimos el proceso. Mi pregunta es, cuando se inicie la transmisión a la DIAN, la numeración con la que se inicia a transmitir es con lo que ya venimos. Es decir, por ejemplo, yo ya voy en el consecutivo, por ejemplo, 1000. Entonces, al 1 de agosto, digamos, empiezo con el 1001, 1002, o ¿cómo sería el tema allí? No nos han hecho claridad, pero yo pensaría que lo lógico es que el que tú tienes actualmente es el de papel. Debes entrar a habilitar resolución de documento electrónico y ese empezará con una nueva numeración. Y ustedes pueden escoger si la empiezan a partir de la 1001 o si quieren volverla a empezar a partir del número 1. Es decir, que ahorita la resolución que nosotros generamos por la normatividad que nos exigía sacar la resolución, ya quedaría inhabilitada y deberíamos sacar un nuevo, así como el de facturación electrónica, básicamente, así que venía debería ser, de papel y ahorita, ok, perfecto. Muchas gracias. Sí,
Claro, además es la mejor forma de tener el control, independiente que nos lo diga o no nos lo diga. Nosotros antes debemos tener la de papel y la electrónica que empieza a partir del 1 de agosto. Lo que pasa es que por cuestiones administrativas, de control, de organización, ustedes pueden empezar a partir del 1 de agosto electrónica a partir del número que lleven, pues para poder tener su organización interna. La señora Gloria Bedoya. ¿Cómo están? ¿Cómo me le Pues, va? muy bien, muchas gracias. Sí, tan amable te pregunto, con los que no están obligados a expedir factura electrónica, pero de que de cierta manera tienen la legalidad de cómo generar lo que hablas ahorita de los cines, los peajes, a esto les debemos de hacer el documento equivalente. No, señora. O sea, ok. yo le hago documento equivalente, devolvámonos, espérame, nos devolvemos y miramos ahí para mirar. Yo le hago documento equivalente al que no me entrega una factura electrónica, no me entrega no me entrega una boleta de cine, un ticket de transporte, un extracto, a ese le genero el documento equivalente. En todos los demás casos, a excepción del POS, no necesito factura electrónica. En el POS es un documento equivalente, pero no es válido tributariamente. Todos los demás son válidos tributariamente. El sistema POS no es válido tributariamente, y menos si las compras son superiores a 5 VTs. Superiores a 5 VTs, sí o sí me deben entregar una factura electrónica. Perfecto. A mí me pueden entregar un sistema, perdóname, ya te dejo terminar. Tranquila. A mí me pueden entregar un sistema, un ticket de POS, un no obligado a facturar electrónicamente. Y ahí en ese caso sí yo cojo mi ticket de POS con el señor de la tienda de la esquina que le compro el café para la empresa todas las semanas. Ese señor no está obligado a facturarme electrónicamente porque no está obligado a facturar. En ese caso el ticket de POS lo convierto en un documento equivalente electrónico para que el soporte me sirva. En todos los demás casos, con tener el documento que corresponde con el lleno de los requisitos de cada documento es suficiente para que mi costo y gasto sea deducible. Perfecto. Y te hago una pregunta por decir algo. Los municipios, cuando hay unos que entregan el cobro del impuesto predial y el cobro de la industria y comercio, unos envían facturas y otros envían un documento. ¿Estos son válidos? Esos son válidos porque es que es el cobro de mi impuesto y es un tema territorial. Entonces, digamos que la información ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Finalmente la DIAN quiere saber a quién cobrarle impuestos por sus ingresos. Eso es lo que están buscando, conocer cada uno de la plata que se gana cada persona para decirle, oiga, usted ya se ganó más de tantas VTs, 3.500 VTs, empiece a pagar impuestos. Entonces, pues obviamente en tema de impuestos, el formulario del impuesto es mi costo y gasto deducible sin ningún problema. Ok, perdón. Y la última, cuando hablamos de personas naturales, yo soy declarante de renta, contador público independiente, yo también debo de tener este documento equivalente para soportar mis costos o no lo necesito. Recuerden que el tema es mirar si estás ya obligado o no a emitir factura electrónica. Si lo hago voluntariamente. Si tú ya cumples los topes para en tu actividad profesional cobrar IVA, debes facturar electrónicamente. Si estás dentro de los no obligados, los no responsables de IVA, que eran el famoso régimen simplificado de antes, que solamente están ahí las personas naturales, pues no estás obligado a facturar. Puedes ser facturador voluntario, ¿no? La DIAN no te está diciendo que no factures, que no factures voluntariamente. Entonces, ahí es cuestión de manejo tanto de las empresas como de uno. Uno se puede volver facturador voluntario, entregarle la factura a su cliente y ya se quitó uno el problema de encima, o
obviamente nosotros como contadores, cuando estamos recibiendo la información de los terceros de nuestros clientes, pues también podemos determinar en qué casos vamos a seguir recibiendo la cuenta de cobro, que finalmente con o sin cuenta de cobro, lo que va a soportar el gasto es el documento equivalente. Muchísimas gracias, excelente, gracias. Con mucho gusto. Seguimos en orden de preguntas. Soportes Granada. Buenos días. Te pregunto, la documentación técnica ya para hacer la integración con la plataforma, ¿usted ya se encuentra completamente actualizada? La plataforma de nosotros ya tiene todo listo. Lo que pasa es que la DIAN no le ha dado el visto bueno a las pruebas a los operadores certificados. Por lo tanto, pues no podemos hacer todavía el envío de las cosas. No, pero me Nosotros refiero a la documentación para hacer la integración. A la documentación que manejan ustedes allá en el portal, donde está toda la documentación de las APIs y todo esto. ¿Esa ya la tienen lista para, digamos, nosotros empezar a hacer ya la implementación de esa integración? La implementación de la integración todavía no se puede hacer, se tiene que seguir utilizando el documento de papel, que es el que les vamos a compartir ahorita también en esta, porque hasta que la DIAN no nos dé el aval de las plantillas y los APIs, como tú dices, de interacción, pues no se los podemos compartir a ustedes, porque la DIAN en cualquier momento nos puede sacar un documento, un anexo técnico que nos pida adicionar, quitar, poner cualquier cosa en estos 30 días que quedan, lo cual afectaría los desarrollos que tengamos. Entonces, en producción aún no está el documento equivalente para que ustedes lo puedan utilizar. Deben hacerlo de forma de papel. Una vez la DIAN de los avales, que en teoría lo debería hacer antes del 1 de agosto, inmediatamente ustedes saben que esto es en la nube y al otro día ustedes tienen su documento soporte listo dentro del mismo paquete. Los que tienen con nosotros facturación electrónica tienen o nómina electrónica, tienen documento electrónico, documento equivalente dentro de su paquete en el momento en que esté listo y avalado por la DIAN. De hecho, me están pasando un muy buen dato, y es que para todas las personas que están hoy con nosotros en el evento y hicieron su registro en el enlace, tienen un 20% de descuento en planes de facturación más recepción de documentos equivalentes, y a todos les vamos a hacer llegar el ebook y el Excel con esta plantilla que yo les estoy mostrando, para que desde ahí puedan ir llevando todo su control del documento equivalente sin ningún problema. Tenemos para ustedes una plantilla en Excel en donde ustedes van a encontrar 2 pestañas. Ya ahorita la compartimos cuando terminemos de hacer las preguntas para no parar el tema de preguntas, y les vamos a mostrar cómo lo van a poder utilizar para poder ir llevando todo este control este mesecito mientras la DIAN nos saca el documento equivalente adelante. Doña Gloria Bedoya, no sé si ya le respondí o me la salté. Si me la salté, me disculpa, puede activar su micrófono. No, tranquila, ya hablamos. Muchísimas gracias. Ay, gracias, entonces le agradezco, me baje la manita. Venancio Pareja, ¿puede activar su micrófono? Hola, buen día, soy la hija, gracias. Muy Bueno, buenos días. nosotros un tema complejo con respecto a los recolectores de café y recolectores de aguacate. Tengo entendido que para hacer estos soportes se necesita el RUT. Es muy complejo para nosotros porque ellos, la mayoría, no dan el documento de cédula correcto, incluso dan cédulas que no existen. ¿Cómo podríamos manejar aquí el tema del RUT? Pues la DIAN ya nos ha puesto demasiadas herramientas, no las tengo en este momento a la mano, pero la DIAN ya ha puesto como herramientas para que uno mismo pueda consultar esas cédulas y consultar esos temas. Entonces, pues realmente sería
un tema de poder hacer una consulta en la DIAN, por lo menos que el tercero que ustedes están incluyendo sea el correcto, porque ¿qué pasa? Que todo esto se va a terminar convirtiendo en un tema de reporte de exógena a la DIAN, es estar haciendo el reporte de exógena a la DIAN por anticipado. Entonces, al estar haciendo el reporte de la exógena de la DIAN por anticipado, pues muy seguramente si yo ingreso mal el documento, voy a generar información para un tercero que no sea, que después va a venir a hacerme reclamos. Entonces, hay que buscar mecanismos o políticas, perdónenme lo que les voy a decir, pero un poquito drásticas, para que el que quiere trabajar conmigo, al menos la fotocopia de la cédula me la entregue, porque sí, es cierto, mucha de esta gente ni siquiera se ha registrado en el RUT. Y digamos que es obligatorio el número del NIT, pero pues el número del NIT sabemos que en personas naturales es su cédula, entonces reportar la cédula hasta el momento es válido. Entonces es un tema de poder buscar alguna estrategia de al menos verificar que el número que me están suministrando coincida ante la DIAN con los nombres y apellidos de la persona que estoy contratando y buscar alguna forma y alguna estrategia, digamos que de soporte adicional a todo esto, por ejemplo, en el ramo de la agricultura y de recolectores, como me dices tú, de café y aguacate, de poder hacer el registro de estos documentos en bolsa agropecuaria, que también pues me permite como tener esos beneficios y más como ese refuerzo de actividades dentro de toda la legalización de mis costos y gastos. Perfecto, muchas gracias. Con todo gusto. Doña Karen Hernández. Buenos días. Muy buenos días. Cuénteme, doña Karen, ¿en qué le puedo ayudar? A ver, lo que pasa es que tengo una inquietud con el tema de los servicios públicos. Ya, o sea, a nosotros nos entregan un recibo de luz, un recibo de agua, un recibo de gas. Sí, entonces, pues yo he mirado en la DIAN y yo no veo que figuren ellos allí. Sí, o sea que electrónicamente no están. Entonces, en este caso, ¿cómo haríamos con esos servicios públicos? Porque si estamos arrendados en un sitio y pagamos todos estos recibos y pues para nosotros es deducible porque pues obviamente el consumo, entonces se pueden incluir en el documento soporte o ahí en ese caso. No, doña Karen, el recibo público de servicios, ¿quién se lo entrega? La empresa prestadora del servicio. La empresa prestadora del servicio son empresas públicas legalmente constituidas y por lo tanto deben estar registradas en la DIAN. Sí, por eso, pero electrónicamente no vienen los documentos. No, lo que pasa es que como mirábamos, doña Karen, como veíamos acá en el tema de cuáles son los documentos equivalentes, los servicios, el recibo del servicio público es mi documento, no es una factura electrónica. El documento expedido por los servicios públicos domiciliarios, como venga, bonito, azul, blanco, verde, ese documento es mi soporte. Ahí no tengo problemas. Aquí la DIAN no le va a venir a decir a usted que el costo y el gasto de la luz no es deducible porque no era una factura electrónica. A ellos no los tienen obligados a facturar electrónicamente. Perfecto. Y el documento que usted reciba, nada. Lo que pasa es que todo esto además no nos está eximiendo todavía de seguir presentando información exógena, ¿no? Igual, por eso es que a ellos no les importa que nosotros retransmitamos todo lo de enero a julio, no, porque es que igual el año entrante vamos a tener que mandar exógeno. Y cuando mandemos exógeno vamos a mandar el NIT de la empresa prestadora de servicio público y el total de los gastos. Ah, ya, esa era mi inquietud. Muchas gracias. Con todo gusto. Don César Augusto Niebles. Don César, ¿puede activar su micrófono? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Cómo está? Cuénteme en qué le puedo ayudar. Muy buenos días para todos. Buen día, don César. Cuénteme. Gracias. La pregunta mía es la siguiente.
por lo menos yo le compro el mercado a un señor que tiene una mercadería que vende todo lo que es verduras, todo lo que es abarrotes, todo eso. Pero el señor no da ningún tipo de factura. Él, no sé, es un negocio que, como son los negocios acá en la costa, que no tienen, no está obligado a facturar, no da ningún tipo de documento, nada. Yo puedo, por lo menos, hacer mi documento equivalente, así él no me dé ningún soporte. Claro que sí, don César. Precisamente este documento equivalente es para eso, para que usted pueda tener un soporte de sus costos y gastos. En este caso, pues si él dice que no le entrega recibo porque él no es responsable de nada, pues usted simplemente debe tomar al menos el dato del nombre y el número de la cédula y usted elabora el documento equivalente y le avisa a la DIAN todo lo que le compra. Perfecto. Otra pregunta, me disculpa. El caso de los servicios públicos, yo por lo menos tengo una droguería y el contador me ha dicho a mí que son deducibles los servicios públicos del local de la droguería, pero los servicios públicos de mi domicilio yo tengo como dos propiedades, esos servicios públicos no son deducibles para la declaración de renta. ¿Usted qué opina al respecto? Los servicios públicos del local de su droguería son deducibles como costos y gastos de su negocio de la droguería. Perfecto. Ahí no hay ningún inconveniente. Los servicios públicos de su casa de habitación no son deducibles porque a las personas naturales lo único que tenemos como deducibles más allá del 25%, si son rentas de trabajo, son unos temas muy puntuales. Si los otros domicilios o las otras viviendas que usted tienen un ingreso asociado, es decir, tengo una finca y la alquilo. Claro, los servicios públicos de la finca que alquilo son deducibles como costos y gastos de mi ingreso de la finca que alquilo. Pero si son inmuebles para uso personal, no son deducibles de renta, porque para las personas naturales solamente se deducen de renta la seguridad social, los hijos, y si no estoy mal, para de contar, bueno, los aportes a pensión, a fondos de pensiones y todo ese tema, pero de resto nada. Declare renta sobre sus ingresos completos. O sea que no tiene sentido en este caso yo hacer un documento equivalente para los gastos de lo que es alimentación. No tiene sentido porque eso está incluido en el 25%. No, señor, a menos de que usted esté comprando para darle alimentación a sus empleados y lo tenga tal cual tipificado dentro de políticas laborales y hay empresas que tienen casinos, hay empresas que le dan la alimentación a sus empleados dentro de los beneficios que tengan. Entonces, pues sí, obviamente es un tema de beneficio a sus empleados. Y si es el señor que usted le está haciendo el mercado para su casa, el mercado de su casa no es deducible de renta. Perfecto. Bueno, muy amable, excelente disertación la suya. Y algo importante, y discúlpeme, sería bueno que quedara la conferencia para volverla a escuchar con más detenimiento, con más tiempo. Entonces, claro que sí, don César, les vamos a compartir la conferencia y como les decía, tienen el beneficio de que tenemos un ebook con toda la información para ustedes, el Excel para que puedan empezar a hacer sus documentos equivalentes y nuestros descuentos para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Estaré atento. Perdóneme, dígame. Estaré atento para estar pendiente del documento que nos van a enviar y hacer los trámites respectivos. Gracias. Claro que sí, don César, con mucho gusto. Don Javier. No, pero sí, bueno, Don César, ¿me ayuda con su micrófono, por favor, que se le quedó abierto y bajando la mano? Gracias. Don Javier tiene la mano arriba y si no, la señora Rocío. ¿Me escucha? Aló, sí, señora. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Tengo que hacer documento soporte cuando pago comisión en ventas y le pago honorarios al contador. Porque él me hace una cuenta de cobro.
Si su contador no está obligado a facturar aún por el nivel de sus ingresos, debe hacer documento equivalente. Con el pago de comisiones depende a quién le esté pagando las comisiones. Si usted le está pagando las comisiones a su empleado que tiene por nómina, las comisiones son un ingreso laboral 100%, o sea, ahí no hay forma de disimularlas por nada. Y las deberá estar ingresando en la nómina electrónica y dentro de todos los cálculos laborales de su empleado. Si las comisiones se las está pagando a un tercero, alguien que va y le trae el cliente y tiene una comisión y ese tercero no está obligado a facturar electrónicamente porque es empleado, porque es pensionado, bueno, por la razón que sea, elaborará el documento equivalente para que sea el soporte de su gasto. Ya. No, las estamos enviando con la nómina electrónica. Ah, perfecto. Ahí se están reportando. Lo que está con nómina electrónica va con nómina electrónica sin ningún problema. O sea que no tengo que hacer ese documento. No, señora. Bueno, solamente el del contador. Yo tengo el RUT del contador, él me hace la cuenta de cobro, pero nosotros asumimos el ICA. Todo está como impuesto asumido. Entonces usted debería colocar el valor por el total, sumando todo para que cuando descuente el ICA y en la retención, le quede el neto a pagar del contador y hace el documento equivalente. Ah, bueno, señora. Muchas gracias. Con mucho y entonces gusto. también le agradezco si nos puede compartir la conferencia y el documento Sí, para hacer las modificaciones. todos los que se registraron recibirán las memorias y toda la información. Bueno, y una pregunta, ¿las capacitaciones van a continuar los jueves? Vamos a tener diferentes temas, durante todo el mes de julio para ustedes y obviamente los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y ahí van a tener la agenda de capacitaciones y van a estar enterados de los nuevos temas que vienen para ustedes en julio. Ah, bueno, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Quién sigue por ahí? Buen día, con Javier. Don Javier, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Tengo unas preguntas. La primera, ¿este proceso va a requerir de alguna habilitación como se hizo con factura electrónica y nómina? Sí, señor. Sí, no, habilitación no, debemos solicitar, pues por el momento es solicitar la numeración de facturación, porque la habilitación, digamos que el documento electrónico viaja dentro del mismo canal que viaja la factura electrónica, entonces como ya estamos habilitados como facturadores electrónicos y si estamos utilizando nuestro proveedor tecnológico que es Nodexo, pues digamos que ya la DIAN sabe que es Nodexo el que va a regresar, va a enviar la información. Si ustedes aún no están registrados con nosotros, o sea, Nodexo todavía no es su proveedor de facturación electrónica, sí tendremos que mirar el tema de habilitación, obviamente para que la DIAN sepa que somos nosotros los que vamos a enviar la información por ustedes. Sin embargo, y como les decía, la DIAN no ha terminado de organizar todo este universo. Tan pronto ya tengamos el check y la DIAN dé muy claros los paso a paso para hacer el envío electrónico, volveremos a reunirnos y volveremos a hacer todo el paso juntos. Ya. Con eso quiere decir que la autorización de numeración que ya tengo para documento soporte me sigue sirviendo cuando se vuelva electrónico o debo sacar otra. Debemos esperar. Yo pensaría que debemos sacar otra que diga que ya son electrónicos, porque las que tenemos actualmente es en papel. Ya, o sea, no está definido. Bien. No, la otra parte, cuando la factura electrónica de venta, pues requiere ya a partir del 8 de julio la aceptación, ¿sí? Que fue la capacitación que vimos hace 8 días. Esta también va a requerir aceptación por el tercero al que le estamos comprando o no. No, no, señora, hasta el momento el tema de aceptación por el tercero no está, y si no pondrían al tercero a que lo enviara. En este momento es simplemente que debo informarle a la DIAN esas compras con los que no le mandaron facturas. Ya. Nosotros pues tenemos
Somos aliados de Nodexum y tenemos digamos, trabajamos acá en el Cauca y digamos, en varias partes del país, pero sobre todo acá en el Cauca tenemos alrededor de unas 35 agencias de compra de café, ¿sí? También como eso, pues y que son pues en municipios que son lejanos. Y si la documentación de Nodexum para nuestra integración se demora mucho, pues nos va a poner a correr un montón y con esta parte de... Créame, don Javier, que desde aquí con Nodexo y Emisión estamos corriendo nosotros para que a usted no le toque correr, pero dependemos 100% de las pruebas y habilitaciones de la DIAN. Sin el visto bueno de la DIAN en el universo de documento electrónico, no podemos ir adelantando nada porque es un desgaste para ustedes y para nosotros. Pero aquí estamos prestos y créannos que usted mejor que nada sabe que como aliados estamos al frente buscando las soluciones lo más rápido posible. Pero no es posible siquiera tener la documentación, así no habiliten ustedes el sistema para integración. Don Javier, la verdad esa parte es con la parte técnica, por favor regáleme como el nombre de ustedes como aliados y yo con muchísimo gusto después de que terminemos la conferencia le hago esto extensivo a nuestro equipo técnico para que hablen con usted. Perfecto, no hay problema, entonces yo ya te envío. ¿Listo? Gracias, don Javier, con mucho gusto. Muchas gracias, que estén bien entonces. El señor Darwin. Sí, señorita, muy buenos días para todos. Muy buenos días, don Darwin, cuénteme. Bueno, tengo una pequeña inquietud. Todo lo que usted a mí me ha parecido muy claro toda la información hasta el momento. Tengo una inquietud con respecto que el documento de soporte va a ser totalmente gratuito para todas las personas que tenemos el servicio de facturación electrónica. Discúlpeme, ¿usted me puede hablar un poquito más cerca del micrófono? No le alcancé a entender. Ok, perfecto. ¿Ahora sí me escucha bien? Sí. Bueno, tengo entendido que el documento de soporte va a ser gratuito para todas las personas que tenemos el paquete de facturación electrónica con ustedes, ¿cierto? Con inicio. ACEPA está metido dentro de los documentos electrónicos, sí, señor. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, nosotros manejamos varios tipos de clientes, algunos paquetes ilimitados, otros paquetes de 150 facturas, otros paquetitos pequeñitos de facturas. Mi pregunta es, ¿a cuántos documentos equivalentes le corresponde a cada cliente? Si es ilimitado, o por el número de paquetes de facturación que tenga, o cómo será ese procedimiento ahí. La verdad, eso es con la parte comercial. No sé si hay alguien, Antonella o alguien de la parte comercial que me pueda ayudar en darle la respuesta, porque yo realmente ya el manejo comercial de cada paquete no lo tengo. Sí hace parte, o sea, los que tienen nuestro paquete de facturación, dentro del paquete de facturación tienen documentos equivalentes. Yo me imagino que va por número de documentos. Si es limitado no tienes problema. Y si tienes un paquete limitado, pues ese paquete limitado lo divides entre la facturación y el documento equivalente. Pero ya pido que alguien de la parte comercial nos aclare el tema. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y por último tenemos arriba la mano de la señora Rosa Bastidas y entro a mirar qué preguntas de nuestro chat nos quedaron sin responder. Gracias, buenos días. Son dos preguntas. Yo veo que en la planilla que ustedes nos están mostrando, no veo que salga el número de autorización de la DIAN. Lo que pasa es que la planilla que yo les estoy mostrando es el documento de papel. Por eso no sale el número de actualización de la DIAN. Cuando ya empecemos a enviarle a la DIAN, el documento electrónico sí tendrá esos números de actualización. Pero en papel uno está colocando el número de la resolución que está aprobado. Ah, ok, sí, seguramente cuando monté la imagen no me quedó, tiene usted toda la razón, pero sí, debe tenerla en la parte superior o inferior del documento. Ah, ok. Otra no pregunta. Se preocupe que la va a incluir porque hace parte de los requisitos. Ah, perfecto. Otra pregunta, en caso de que tengo un cliente que pasa la cuenta de cobro por el arriendo de su oficina,
Él es una persona natural, no obligado a facturar. Él me pasa las cuentas de cobro enumerados. En alguna parte de esa planilla sería conveniente colocar el número de la cuenta de cobro de la persona. La cuenta de cobro no tiene ninguna validez financiera. Ay, se fue el micrófono. ¿Aló? Se fue el micrófono. Poliana, se te deshabilitó el micrófono. Muchas gracias. Le decía que la cuenta de cobro no es un documento válido. O sea, la cuenta de cobro no tiene ningún soporte tributario, es más un soporte para nosotros administrativo. Entonces, ya lo que ustedes consideren necesario colocar dentro de ese documento para poder tener la trazabilidad y la organización de su archivo y sus documentos, lo pueden poner sin ningún inconveniente. O sea, no es necesaria, pero tampoco sobra si lo quieren poner. Ok. Y otra pregunta, en el momento que se está haciendo el registro de cada documento soporte, la numeración tendría que ser igual como el caso de la factura, el número que aparezca el número registrado, el número en la contabilidad. Sí, claro, totalmente. Debe ser igual, debe ser igual. Totalmente, debes llevar el mismo consecutivo, pues ¿para qué? Para que en el momento de una reunión. ¿Aló? ¿Aló? No me silenciaron, sino que me sacaron. ¿Ya me están escuchando? Ahora sí, sí. Alguien dijo, ya está hablando demasiado, Poliana, quédese callada. No, jamás. Nada, le estaba diciendo que sí, por tema de organización y para un momento de una revisión, pues lo ideal es que la misma numeración coincida en su contabilidad y en los documentos físicos. Listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Creo que no tengo más manos arriba. Me queda listo. Estaba revisando las preguntas en el chat y pues creo que ya le hemos dado respuesta absolutamente a todas. Ya sabemos que sí, debe aparecer el número de la resolución de la DIAN. En el Excel, cuando se los compartamos en la tarde, ya tendrán el espacio para colocar esa información. Bueno, creo que todas las personas que me hicieron preguntas en el chat ya les dimos la respuesta. ¿Qué pasa si la empresa no ha sacado la resolución de papel? Pues la DIAN no ha hablado de consecuencias, pero pues finalmente es algo que teníamos que estar cumpliendo. Si no lo hemos hecho, empecémoslo a hacer desde hoy para no tener dolores de cabeza. No hay montos mínimos para la generación del documento equivalente. Todo lo que yo necesito que sea soportado como costo y gasto en mi empresa o como persona natural, debo cumplir con la norma de que esté en el universo del documento equivalente. Entonces, acostumbrémonos a que todo o tiene factura de venta o tiene documento equivalente. De lo contrario, no voy a poder tener el costo y el gasto deducible ante la DIAN. La DIAN ya sacó proyectos de resolución y resoluciones para que los impuestos empiecen a llegar como un servicio público. Usted facturó electrónicamente y sus ingresos fueron 100 y usted recibió facturas electrónicas por 50 y generó documentos equivalentes por 10, tiene costos y gastos aceptables por 60, su base de impuesto son 40 y a eso aplíquele la tasa del 35, del 20, de lo que sea, y le llegó su recibo público de impuestos. Entonces es muy importante que seamos juiciosos con todo esto.
Nuevamente, muchísimas gracias. Creo que dejé de compartirles pantalla, pero en lo último les dejamos nuestras redes sociales. Ustedes saben que está toda nuestra página de emisión.co, en donde ustedes van a encontrar todo lo que necesitan, van a encontrar unos botones para que puedan tener acceso con nuestra mesa de soporte y los acompañen. Ahí van a estar con toda la actualización del tema. Tan pronto salga la nueva normatividad, tan pronto tengamos información adicional a todos los que están inscritos en esta capacitación, les estaremos haciendo llegar un correo con las nuevas noticias. En el momento en que ya podamos hacer un documento electrónico para mandárselo a la DIAN, nos estaremos viendo nuevamente para hacer un en vivo, para que ustedes sepan cómo hacerlo, cómo cumplir con la norma. Por favor, tengan muy en cuenta los cronogramas, empiecen a generar la costumbre de revisar el tema semanal. Recuerden que es semanal que se va a empezar a reportar. Entonces, aprovechemos este mesecito para volvernos juiciosos con esos documentos equivalentes en papel, para que a partir del 1 de agosto eso ya sea algo de la vida cotidiana y no nos genere dolores de cabeza. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación. Es un gusto poder estar con ustedes aquí despejando todas sus dudas. Y bueno, los invitamos a que nos sigan y espero verlos muy pronto en una nueva capacitación de temas de interés para ustedes. Recuerden, por favor, que todos los que están inscritos tienen 20% de descuento en documentos de facturación electrónica y documento electrónico, y tienen en el transcurso del día o mañana, porque estamos muchos en la sala, les están llegando las memorias de nuestra capacitación del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias, Poliana, muy amable. Muy buena la charla. Doña Doris quedó con la mano arriba, ¿quedó con alguna pregunta pendiente o nos quedaron las manitas arriba? Porque no quiero dejar a nadie sin dudas. Bueno, con dudas, perdón. Muchas gracias, feliz día.